Vamos a mirar el proceso de investigación. ¿Cómo hacer una investigación científica? El orden de la presentación, voy a hablar un poquito de precisar el término conocimiento. A partir de una definición, los tipos de conocimiento y las características del conocimiento científico. En la segunda parte, el proceso de investigación con un modelo de investigación de mi autoría, en la cual está dividido en 4 fases: la fase lógica, la fase metodológica, la fase técnica y la fase de contrastación. Hay muchas definiciones de conocimiento. Yo he cogido una que me parece muy sencilla, muy pertinente para lo que quiero mostrar, cómo hacer de una manera fácil una investigación científica. El conocimiento es la representación mental de la realidad susceptible de ser transmitida a otras mentes por vía no genética. Esto es de Jorge Wagensberg, un catalán, si mal no estoy. Tomo esta definición porque me permite hacer una comparación entre los diferentes tipos de conocimiento de acuerdo a la forma como se ha generado. El mismo Wagensberg habla de el conocimiento científico, el conocimiento artístico y el conocimiento revelado. El conocimiento científico tiene como características la objetividad, la inteligibilidad y la dialéctica. Si queremos generar conocimiento científico, eso implica que el investigador no puede dejar incluir allí aspectos subjetivos. Tiene que hacer lo más cercano posible a la representación de esa realidad. La inteligibilidad implica que se pueda transmitir de una persona a otra fácilmente, que cualquier persona lo pueda entender. Y la dialéctica es que en virtud de los contrarios se pueda mejorar, y el conocimiento científico se debe ir revaluando y se debe ir mejorando. Estas 3 características contrastan con el conocimiento artístico. No se le puede pedir a un artista que no deje aflorar su subjetividad, porque esa es la razón de ser de su creación. No se le puede pedir a un teólogo que exija que el conocimiento sea objetivo, porque allí se habla de un dogma de fe. Entonces, en contraste con esos 2 tipos de conocimiento, el conocimiento científico debe cumplir esas 3 condiciones. Decimos que el conocimiento científico es el conocimiento que se genera mediante el método científico, y ese método científico es el que nos garantiza esas 3 condiciones, esos 3 aspectos de objetividad, inteligibilidad y dialéctica. Para generar ese conocimiento podemos analizar una cadena que está conformada por las variables, los datos, la información y finalmente el conocimiento. Esto desde una perspectiva, si quieren, de la aplicación de la estadística en la generación del conocimiento. Las variables son rasgos, son aspectos muy propios de cada uno de los elementos de la población, y toma valores diferentes en cada uno o para algunos de esos elementos de la población. Por eso varía. Si no fuera variable sería una constante. Si nosotros podemos medir esas diferencias, asignar un valor a esas variables en cada uno de los elementos de la población, entonces tenemos los datos. Entonces los datos son una cantidad de valores que por sí solos no los entendemos. Entonces debemos hacer un proceso de análisis estadístico para poder sintetizar la esencia de esos datos. Eso es la información. Y luego, esa información no tendría sentido si nosotros no entendemos la realidad, si nosotros no la podemos usar concretamente para algo, si nosotros no la podemos contextualizar.
Entonces, si nosotros analizamos esos resultados del procesamiento de los datos en el marco en que estamos trabajando allí, en esa situación concreta, pues entonces no podremos generar unas nuevas creaciones, no podemos aplicar ese conocimiento. En las empresas, por ejemplo, hay un conocimiento que es tácito, es el conocimiento que tienen los empleados. Un empleado que lleva 20 o 40 años trabajando en una empresa sabe cómo hacer un proceso, pero no lo ha documentado, no lo ha escrito. Lo puede comentar a otra persona y ese proceso, cuando él lo explica, llega a la otra persona en forma de información, valga la redundancia. Pero solamente cuando otras personas tratan de entender exactamente y ver cuál es la representación que tiene el experto, podrán volver a hacer el paso de información a conocimiento. De ahí la importancia de los procesos de gestión del conocimiento en las empresas. El conocimiento es riqueza porque es lo que permite crear nuevas cosas. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para generar ese conocimiento? Es muy sencillo. Yo quiero presentar un modelo muy cercano a cada persona, independientemente del perfil profesional, independientemente que tenga siquiera una formación académica muy amplia. Mi modelo de investigación se divide en 4 fases: la fase lógica, la fase metodológica, la fase técnica y la fase de contrastación. Esas fases las represento en un círculo, porque cada una de las actividades del modelo se toca con otra. No pueden estar aisladas. Yo no puedo estar en una fase lógica sin estar pensando qué resultados voy a obtener en la fase de contrastación. Por eso la forma del modelo. Voy a ir explicando muy rápidamente qué es cada una de las fases y qué actividades la conforman. La fase lógica es donde entendemos exactamente qué queremos investigar, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Entonces allí vamos a apoyarnos en el análisis de la problemática. Cuando entendamos la situación, qué es lo que está faltando, podemos generar unas investigaciones identificando cuál es el problema de investigación. El problema de investigación es la información que debemos obtener con la investigación, es lo que necesitamos para tomar una decisión. Luego planteamos los objetivos y en algunos casos las hipótesis. No siempre podemos plantear hipótesis. Los objetivos, un objetivo es sencillamente una descripción muy breve, muy concreta, de la manera como paso de una situación actual a una situación deseada, es decir, a una situación futura, o cómo pasar de hoy, que me falta una información, al momento final de la investigación cuando tengo esa información. Entonces me describe ese proceso. Las hipótesis son afirmaciones que hago con respecto a los resultados que voy a obtener en la investigación. Decía que no siempre planteamos hipótesis. Si yo estoy haciendo una investigación exploratoria, pues es una investigación que hago cuando no tengo información al respecto. Es un primer acercamiento a entender algún fenómeno. Entonces, allí estrictamente no planteo hipótesis, pero cuando ya tengo una cierta información y quiero precisar algo, puedo plantear unas hipótesis y llevarlas hasta el final, hacer lo que en estadística se llama la prueba de hipótesis. Para complementar la fase lógica necesitamos la base, necesitamos el soporte de toda la información existente. Eso lo compilamos en algo que se llama el marco. Puede ser un marco teórico si la información que está allí obedece a teorías científicas. Puede ser un marco referencial si simplemente estamos dando un contexto. O puede ser un marco conceptual si lo que colocamos allí es simplemente
la descripción o la presentación de los conceptos claves, nada más, porque quizá estamos hablando con expertos o no hay necesidad de ampliar más esa información. Cualquiera de los marcos me permite tener un soporte para entender exactamente los resultados que se obtienen con la investigación. Cuando tengo esas tres actividades y las tres están de una manera coherente, ya puedo pasar, solo en ese momento puedo pasar a la siguiente fase, que es la fase metodológica. Si alguna de esas tres actividades no están adecuadamente empalmadas, seguramente más adelante encuentro vacíos y tendré que regresar. Entonces, el consejo es, hagamos bien esta primera parte. Ahí estamos perfectamente seguros que podemos continuar, que vamos a hacer el diseño metodológico de la investigación, que es en la fase metodológica. La fase metodológica es la síntesis del cómo haré la investigación. La primera actividad de la fase metodológica es la identificación y definición de las variables. Yo lo he llamado la operacionalización de las variables, porque la variable es un rasgo, es una característica. En principio lo podemos ver como algo un poco abstracto, pero necesitamos eso colocarlo de una manera sencilla, que lo podamos manejar, que lo podamos manipular, que lo podamos operar. Por eso el término operacionalización de las variables. Debemos hacer una definición conceptual, es decir, qué significa la variable en el contexto de la investigación, y operacional, cómo la mido, cuáles son los posibles valores que tiene esa variable. Luego hacemos el diseño del proceso de medida. Una vez tenga los datos, qué análisis estadístico, qué herramienta de análisis estadístico, qué método, pero también qué herramienta informática voy a utilizar. Y finalmente, el diseño del proceso de medida, es decir, cómo hago todo. Es un protocolo que me permite describir de qué manera voy a llegar a generar esos datos. Cuando tenga todos estos tres elementos perfectamente sincronizados, obviamente acorde con la fase lógica, puedo pasar a la siguiente fase, que es la fase de ejecución o la fase técnica. En la fase técnica es coger esos diseños e implementarlos. Entonces, realizar el proceso de medida, hacer el control de calidad de los datos, porque si los datos son la base para la generación del conocimiento, pero yo tengo unos datos que no son de calidad, pues entonces voy a tener un conocimiento que no se ajusta a la realidad. Ese control de calidad hay que hacerlo en todo el proceso de medida y debe haber unos protocolos precisos. La última fase, la última actividad de la fase técnica es el análisis mismo de los datos, es procesarlos utilizando las herramientas informáticas y las herramientas estadísticas, los métodos estadísticos. Una vez tengamos, nuevamente insisto en la coherencia que debe haber entre todas las actividades de la fase, podemos pasar a la fase siguiente, que es la fase de contrastación. Aquí es donde generamos el conocimiento. Ya tenemos una información que la sacamos a partir de la comprobación de las hipótesis. En algunas investigaciones, como mencionaba, hay unos procesos estadísticos rigurosos de comprobación de hipótesis y son unos modelos teóricos que se deben tener en cuenta según lo que se quiera comprobar. Pero en otros, donde no hago el proceso estadístico, sí puedo utilizar las hipótesis de una manera más sencilla, diciendo, bueno, en principio se pensaba que los resultados podrían ser estos, y con base en la información que saco puedo concluir que era correcto o no la suposición inicial. Luego pasamos a las conclusiones. Las conclusiones deben ser muy relacionadas con los objetivos. Una conclusión no puede ser
describir situaciones anecdóticas muchas veces que acontecieron en el transcurso de la investigación. No, la conclusión debe ser una información directamente relacionada con los objetivos de investigación. En el objetivo de investigación se debe precisar cuál es el producto, cuál es la información concreta. Aquí este es el momento de empalmar esos dos aspectos, de hacer la unión con el objetivo. Y la última actividad del proceso y también la última actividad de la fase es la generación de nuevo conocimiento, que es coger esta información que tenemos en las conclusiones, quizá alguna adicional que nos surge durante el proceso y que quizá no habíamos considerado en el momento en que planteamos la investigación, lo contextualizamos, lo analizamos a la luz del conocimiento previo de todos los expertos que conforman el equipo, y entonces tenemos algo que aportar a la sociedad, un conocimiento nuevo. Y la cadena sigue, porque la investigación siempre será una espiral. El resultado de esta investigación será el punto de partida, quizá, para muchas otras investigaciones.